Recién que tenemos amigos muy profundos comunes con Ramiro y bueno, eso me alegra mucho porque forma parte de la historia de mi vida, en el caso particular de Mario Negri, ¿no? Con más razón todavía, y de Mario Broderson. Así que vale decirlo también aquí en público. Y el sentido de hacer esta participación también ahora es por el tema que nos trae hoy. Los otros días hablamos de política, una politóloga que expone muy bien en ámbitos televisivos y también en el ámbito de la letra. Y yo creo que es una persona que nos ha mostrado una forma de ver la política hoy día, en un momento no tradicional precisamente de lo que es política en la Argentina, que nos alimentó. Personalmente lo digo sin duda, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema económico, de lo que es la economía del presente, y es muy importante porque yo digo hace bastante tiempo, Ramiro, que ¿qué economista ha acertado en los últimos 30 o 40 años el futuro de la economía que venía? Yo no conocía ninguno. Yo no me olvido de Lorenzo Sigó cuando dijo un día, y él estaba en la economía, el que apueste al dólar pierde, y a pocos días el dólar se fue al diablo, pero se acuerda. Y así sucesivamente hasta el punto que yo mismo dejé de participar o de ir a encuentros económicos porque no le daba mucho sentido para mi vida escuchar nada más que una intelectualidad económica, pero no una propuesta, mucho menos, ni tampoco un entendimiento de lo que es realmente la economía hacia adelante. Y este momento que estamos viviendo, después del año y medio pasado, que yo digo que fue el peor de mi vida, entre junio del año 22 y diciembre del año 23, porque fue muy difícil entender cómo manejar los precios relativos, o muy difícil entender los precios relativos de la Argentina, y en una empresa de seguro, como es esta, que estamos controlados por el Estado, y donde los costos se movían de una manera tan dispar que era casi imposible ser administrador de una empresa de estas características. El estrés que tuvimos, quienes manejamos seguro en la Argentina, en mi caso fue inmanejable. Pasar noches sin dormir o despertarse 3 o 4 veces en la noche para entender qué hacer al otro día. En empresas, como digo, controladas por el Estado y que tenemos 2 lupas seguras, ¿no? La lupa del Estado y la lupa del mercado. Entonces sobrevivir fue una cuestión heroica y digo que en este momento la situación para mirar el futuro está un poco más tranquila. Yo tengo sensaciones, sin duda, acá, en el alma y en las neuronas, de más tranquilidad, pero lo que no quiere decir que uno tenga adivinado el futuro. Lo que trata de hacer una persona que está en una empresa es entender, lo dije los otros días, en el contexto político, en este caso en el contexto económico, cuál es el rumbo. Yo no puedo estar en una empresa haciendo política, discutiendo un pensamiento político y gustándome o no gustándome quien está gobernando. Yo lo que tengo que hacer es entenderlo para poder tomar decisiones. Y esto es lo que nosotros pretendemos con charlas como esta, que nos hagan ver a los bolicheros de lugares como este, a los trabajadores y a los intelectuales, porque aquí hay representantes y decanos y vinculados a las universidades regionales. Necesitamos que el conocimiento trascienda y nos parece que un ámbito como este y un momento como este es crucial para que eso suceda. Porque, y nos sentimos con la obligación también como empresa, porque no podemos desaprovechar momentos como esta siesta entrerriana para compartir entre distintos sectores, como recién mencionaba, en un pueblo como este para apoyar y para salir adelante en la economía regional en la que estamos insertos y a su vez nacional.
nuestro sentido en este lugar, a mí me ha tocado ser intendente de este pueblo, siempre fue defender el desarrollo local, un concepto que tiene mucha vigencia. Alguien ha dicho que la mejor forma de convivir en la globalización es defender el desarrollo local, porque los espacios intermedios son muy difíciles de alcanzar y de manejar. Entonces, y recién hablábamos con algún amigo respecto de qué cosas hacer en este pueblo para seguir creciendo, para ponerle empuje. Acá hay también ex-intendente como el doctor Oliva. Y esto ha sido y es una búsqueda permanente. Acá hay gente del centro comercial también, para poder lograr avances que son necesarios, que son permanentemente necesarios. El cambio es permanente, el pretender crecer es permanente en el pensamiento de cualquier ser humano y mucho más si tiene actividades empresarias de por medio. Así que por eso nos parece muy útil brindar este momento a la comunidad entrerriana y uruguayense y a toda la audiencia que está siguiendo esto por streaming. Yo quiero decir solamente una pequeña y modesta cuestión que la repito mucho, Ramiro, que es: la economía es una ciencia social, pero que el primer hombre que escribió sobre economía en el mundo no era economista. El primer hombre que escribió en el mundo, porque era un masculino, era un filósofo, un filósofo moral, Adam Smith. Es decir, que la filosofía, perdón, la economía tiene un origen filosófico. Además de ser una ciencia social, obviamente, y una ciencia instrumental que le sirve a la política económica, que le sirve al gobernante, pero el nacimiento de la economía la hace un filósofo, y pensando en una vida mejor. No crea todos los instrumentos de la economía, pero crea el pensamiento económico. Y también Marx fue un filósofo. En definitiva, los grandes pensadores que tuvo el mundo en términos económicos en su nacimiento tuvieron un origen vinculado con la filosofía. Entonces, no es una cuestión menor la cuestión económica. Es instrumental para manejar un gobierno, pero es principista, tiene sentido y se le da ideología, según del lado que se lo pueda mirar. Entonces genera un debate que es permanente, es constante y diría yo es eterno. Nadie tiene la verdad absoluta sobre este tema, solamente la tenemos que ir descubriendo a la medida que vayamos conversando entre todos. Yo me sentía con la obligación de plantear este tema de lo filosófico, porque el único libro de economía que escribió Smith fue La riqueza de las naciones. Los demás libros son todos de filosofía. Entonces, esta realidad que nos trae la historia, yo no quisiera desaprovechar de decirla en este momento como lo he hecho, para que después sí abordemos desde ese pensamiento mundial, digamos, porque la filosofía se mete en todo el mundo, a entrar a la parte práctica que ahora esperemos que la puedas hacer. Muchas gracias. Muy bien, para conocer algunos datos de quién no es nuestro orador en la jornada de hoy, debemos remarcar que es director de Econométrica, una consultora de economía y finanzas especializada en el análisis macroeconómico local e internacional con sede en la ciudad de Buenos Aires. Es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y también posee una maestría en Economía. Es profesor de posgrado de la Universidad del Salvador. Hace 20 años que trabaja en consultoría económica y tiene una activa participación en medios de comunicación, entre otras cosas. Recordemos que este encuentro se transmite en vivo por nuestro canal de RUS en YouTube para todo el personal y nuestros productores asesores de seguros en todo el país. Ahora sí, escuchamos a Ramiro. Buenas tardes. ¿Está prendido? Sí. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias por la invitación, gracias por... me encanta estar acá con ustedes, así que yo lo que les voy a traer es una presentación de macroeconomía, pero esta presentación de macroeconomía
estoy algo desacostumbrado, porque yo me dedico hace 20 años a hacer macroeconomía y a hacer estas charlas para la gente, para pensar un poquito lo que viene. Y los últimos años, de los 20, 15, siempre traía malas noticias. Realmente fue, mirá, la inflación va a pasar de 20 a 40, mirá, la inflación va a pasar de 40 a 60, mirá, nos vamos a 120, mirá, esto va a escalar hasta 200, esto llega hasta 300. Y me desacostumbré a directamente, calculen que el que me veía decía, listo, Ramiro trae mala noticia, hagamos siempre la presentación en primer piso, así nadie se tira por la ventana, o cerremos el camino a los aeropuertos. Y me acostumbré lamentablemente, yo siempre decía, no se peleen con el mensajero, lamentablemente tengo malas noticias, pero ahora, por primera vez en estos meses, empiezo a tener buenas noticias. No estoy acostumbrado a hacer presentaciones donde doy buenas noticias. Y lamentablemente, obviamente es un contexto donde el barco se está moviendo muy fuerte, pero acá las proyecciones, tanto de la consultora que manejamos, como incluso las privadas, están hablando ya de que Argentina, Argentina en este momento se está haciendo un cambio de modelo económico, o por lo menos lo va a intentar. Y el punto no es menor, porque Argentina, en estos últimos 80 años de plena decadencia, fue siempre dentro de un mismo modelo económico que muchas veces solo se discutió quién lo maneja, pero no el modelo. Entonces, Argentina abandonó las ideas de la libertad en 1930 más o menos, abandonó también por el contexto internacional, llegó de que todo el mundo entraba en recesión, de que todo el mundo empezaba a cerrar su economía, y Argentina, viviendo de las exportaciones, se encontró en la encerrona o en la caída del nivel de actividad que le estaba pasando a todo el mundo, no nada más que la Argentina. De hecho, era el contexto de la crisis del 30, del crack del 30 en Estados Unidos. O sea, le estaba pasando absolutamente a todo el mundo. Argentina, buscando alguna solución, fue cuando le empieza a dar, el mundo también, ¿no? El mundo le empieza a dar al gasto público como para intentar salir de esa encerrona que encontraba el nivel de actividad, porque se estaba restringiendo el comercio a nivel internacional y todo el mundo estaba entrando en un colapso macroeconómico o en una caída constante del nivel de actividad, como fue la crisis del 30, y que se prolongó, después vino la Segunda Guerra Mundial, y después ahí se empezaron, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo dijo, a ver muchachos, en términos económicos, volvamos a la previa, volvamos al libre comercio, que eso nos va a permitir crecer con fuerza. Todo el mundo más o menos se volvió al libre comercio, menos Argentina, que siguió esperando. En su momento decían que la Tercera Guerra Mundial o no sé qué, pero la realidad es que Argentina dijo, no, nosotros nos quedamos encerradas. Y fue una decisión hiper desacertada de Argentina, porque no hay duda de que Argentina se hizo grande con el comercio internacional en la época, ¿no? De 1870 hasta 1930. En ese periodo Argentina llegó a ser el granero del mundo y vivía exportando, y cualquier emigrante llegaba a la Argentina y a los 2 días tenía trabajo. Y el primer día era nada más que para descansar, después de un viaje que tenían cruzando los mares, y para llegar hasta acá en Argentina era llegar y ya empezar a trabajar todo el mundo, no importa, incluso si no sabían el idioma, igualmente conseguían rápido trabajo. Y hoy llegamos a la situación, en ese modelo de exportador había trabajo para todos. En el modelo de economía cerrada y apostar al gasto público, no tienen trabajo ni siquiera los que están acá, menos lo que, imagínate si quieren venir. Entonces, Argentina le pifió el modelo económico, y durante esos 80 años, muchísimas veces no discutió el modelo, lo único que discutió fue quién lo maneja, ¿no? Tanto militares, peronistas, radicales, unos a la fuerza, los otros de manera democrática, pero el modelo no se discutía. Y ninguno de los tres pudo hacer crecer la economía o directamente ganarle a la inflación, salvo el periodo de la convertibilidad muy acotado. Cuando Argentina, justamente tras la caída del muro, ¿no? Hacia fines de los 80, todos los países emergentes se dieron cuenta porque obviamente yo les decía que los países desarrollados, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, dijeron volvamos al comercio internacional, pero los países emergentes se dieron cuenta que la llave para el crecimiento era el comercio internacional, se terminaron de convencer con la caída del muro de Berlín. Fíjense
el lag, ¿no?, en el tiempo para darse cuenta cuál es el camino que tuvieron, pero así incluso Argentina se subió a ese tren. Incluso Argentina empezó a crecer fuerte. No tuvo complicaciones los 90, como ya sabemos que fue principalmente un tipo de cambio muy atrasado, que después el argentino, ante el fracaso de la década de los 90, dijo no, probamos libertad y terminamos en una crisis. Metieron todas las ideas en una bolsa y la tiraron. No intentaron distinguir de, no, para cuál fue el problema. El problema fue el comercio internacional, abrirse al mundo, tener las reglas del mundo civilizado, o el tipo de cambio atrasado. No importa, vos meté todo y tiralo y volvamos al modelo viejo. Y el modelo viejo era el estancamiento económico que siempre conocimos. Si yo les digo, mirá, te voy a decir la foto de economía cerrada, con mucha inflación, que se comió todas las reservas, que entró en default, que destruyó el sistema de precios, ustedes me van a decir, sí, Ramiro, ya sé, me estás describiendo la realidad que estamos viendo hoy. No, le estaba describiendo la realidad de cómo Perón estaba llegando a su segundo mandato. Había colapsado todo, o sea, ni Perón puede manejar este modelo económico. Para que tengamos, o sea, de ahí para abajo, calcule que entonces quién va a poder manejar esto. Entonces, lo loco fue que se intentó por décadas estar dentro de este modelo de economía cerrada, darle al gasto público y creer que ahí vamos a encontrar las soluciones. La riqueza no se emite. Esto de darle a la maquinita y creer que vamos a crear, ¿no?, que se multiplican los panes por darle a la maquinita, evidentemente los argentinos le creyeron mucho tiempo a esa mentira, o le apostaron a esa mentira, después le tuvieron miedo a la libertad, porque la realidad es que hay algo también de tenerle miedo a la libertad, incluso sabiendo que a la Argentina le fue, no bien, excelente en la previa, ¿no? En esta época de oro de 1870 hasta 1930, en lo que es comercio internacional, calculen que en ese momento, si entraron 7 millones de inmigrantes a Argentina y todos encontraban trabajo, si lo traigo a hoy, a Argentina con 50 millones de habitantes, es como que llega a la Argentina 25 millones de personas y todos se encuentran trabajo rápido. Así que fíjense que cuando las reglas son claras y el negocio es simple y uno apuesta a lo que, ¿no?, tenemos la virtud del campo y todo el mundo le apostaba al campo, había trabajo para 25 millones de extranjeros. Después cuando nos encerramos, le dimos la espalda al mundo, le dimos la espalda al campo, le dimos la espalda a lo que hace fuerte a la Argentina, al que hace la diferencia a la Argentina, y ya después no había trabajo ni para nosotros. Argentina estuvo hasta todavía hoy tenemos retenciones al campo, todavía hoy tenemos el tipo de cambio desdoblado. Entonces, ¿cómo es que Argentina, recién Juan Carlos nos invitaba a reflexionar, y la principal reflexión es esta, en el sentido de que cómo Argentina perdió tanto tiempo en un modelo que solo los empobrece, que no se empobrece. ¿Cómo nos metimos ahí? No lo sé, eso es una pregunta más para un sociólogo que un economista, pero, y al margen de todo este punto, que es el punto de partida de lo que vamos a presentar, es que Argentina hoy sí se está poniendo en duda lo que le apostó el modelo económico. A veces dice, bueno, me parece que me compré un buzón. Si mi abuelo no pudo desarrollarse, si mi padre no pudo desarrollarse, si yo no me puedo desarrollar y las nuevas generaciones se dan cuenta que no se pueden desarrollar, evidentemente es el modelo económico. Si Argentina tuvo como norte, Argentina estuvo copiando la última década en particular, la política económica y la política cambiaria de una dictadura. Directamente, el cepo cambiario solo existe en Venezuela, en Cuba. El control de precios solo existe en dictaduras, no existe en los países libres. Entonces, ¿cómo puede ser que Argentina, siendo una democracia, terminó copiando la política económica de una dictadura? Que en los procesos de 1960, 1970, quizás toda Sudamérica no entendía la virtud del comercio internacional y de apostar al libre comercio. Incluso, por ejemplo, en 1930, y de hecho el mundo desarrollado intervenía el comercio internacional, cerraba las fronteras, incluso prohibía, ¿no? Recuerden lo que fue, por ejemplo, en Estados Unidos, que no se podía tomar alcohol porque lo decía el burócrata, ¿no? Y de repente desaparecía el mercado negro del alcohol.
¿no? Tratar a los adultos como infantes. Arrancaba el Estado paternalista también allá de que no, te tengo que controlar los precios, qué vas a tomar, o si vas a tomar, o qué vas a hacer vos con tu vida. Entonces, ¿no? Empezaba el Estado paternalista restringiendo libertades, pero los países desarrollados se dieron cuenta rápido que ese no era el camino, porque ese camino los estancaba, porque ese camino generaba mercados negros. Y después, y de última, que ese camino avanza sobre libertades individuales sobre adultos. En consecuencia, los países emergentes se dieron cuenta muchísimo más tarde, por eso principalmente con la caída del muro, y principalmente porque se empezaban a morir de hambre. Porque se daban cuenta que al modelo que le estaban apostando fracasaba. No, finalmente no daba nada. El muro de Berlín lo tiraron, mirá, los principales que lo querían tirar eran los que estaban del lado, ¿no? del lado comunista, que veían que del otro lado había libertad y comida. Y de acá el muro no lo ponían para dividir ideas, el muro lo ponían para impedir que se escapen. Directamente el socialismo transforma todo en una cárcel. De hecho, necesitan muros o lo ponen en una isla, como hace Chávez, pone directamente lo hace los tiros. Es decir, ¿cómo Argentina, siendo una dictadura, copiaba reglas de política económica de esto? Le vamos a tener que preguntar a un sociólogo si es que se anima a responder, porque lamentablemente ningún sociólogo se está haciendo este tipo de preguntas que son tan para esta década, para este momento. ¿Por qué le apostamos a eso? Pero bueno, lo bueno es que como sociedad y de manera democrática dijimos, evidentemente hay que empezar a hacer otra cosa, ¿no? Y se eligió otro gobierno que no propone nada loco. Lo que está proponiendo el nuevo gobierno es tan simple como caminar por pasto pisado. ¿Y por qué por pasto pisado? Porque es copiarle lo que hicieron los países desarrollados, nada más. Tener tipo de cambio libre, apostar al comercio internacional, no emitir, tener cuentas fiscales en equilibrio. En Argentina parece revolucionario y es lo más simple que hacen todos los países para que le vaya bien. Estamos tomando como si fuera una aventura lo que estamos haciendo y es nada más que caminar por pasto pisado. La aventura era lo contrario, la aventura era lo que estuvimos haciendo en la última década en particular, que era caminar a machetazo limpio dentro de la jungla con norte a Cuba o con norte a Venezuela. Argentina en los últimos 15 años no firmó ningún acuerdo comercial, nada, y intentó hacer algún acuerdo comercial, solo lo hizo con Cuba, con Venezuela o con Angola, toda dictadura. Entonces, ¿cómo puede ser que Argentina, siendo una democracia, empezaba a copiar y a imitar dictaduras tanto en su política económica, en su política comercial, en su política internacional? Bueno, evidentemente, no sé si porque el buzón que nos comimos como sociedad y el hambre que nos llevó, porque ya que el 50% de los argentinos pobres y el otro 50% subsistiendo con salario de 300, 400 dólares, cuando en el mundo civilizado, en el mundo desarrollado, un salario promedio son $3.000. En Miami te dan $3.000 de salario por ponerle sal a las papas en McDonald's. Acá no gana $3.000 ni siquiera un cirujano. Entonces, evidentemente algo hicimos mal que hizo colapsar el salario en Argentina y nos empobreció a todos. ¿Había más para abajo? Por supuesto. Porque nosotros quedamos en los últimos del modelo previo, estábamos con salario de $300, pero si querés profundizar, eso se puede profundizar. Cuba y Venezuela tienen salario de $30. $30. Argentina tendría que estar tranquilamente con salarios de $1.500, $1.600, que sería la mitad de lo que es un país desarrollado. ¿Y cómo nos metimos en la trampa de estar en una economía que eran $300? ¿Por qué? Porque apostamos ideas desacertadas. Entonces, esto de que parece una aventura, que te digan equilibrio fiscal, no emitas, intentemos comerciar con el mundo, saquemos retenciones y tipo de cambio libre, parece una aventura, y es lo que hicieron los países desarrollados, y es lo que quieren que el mundo está esperando que Argentina se sume a Occidente y que se sume al desarrollo y al crecimiento. Todos quieren los productos que Argentina podría triplicar, cuadriplicar el nivel de producción que tiene. Y de hecho, todos los países que le apostaron, por ejemplo, Holanda es del tamaño de Santa Fe y menos también. Y exporta no 10, 15, 20, 30 veces más que productos lácteos que Argentina. Nada más con un pedacito de lo que tenemos nosotros de tierra. Uruguay ya exporta más carne que Argentina. O sea, no es que solo sobrevivió el campo también se estancó. No es que acá vivimos
que todas las economías, todos los sectores se estancaban menos el campo. El campo también se estancó. Hoy en Estados Unidos, en Australia, e incluso en Brasil, los tractores son de 8 ruedas. 8 ruedas. Nosotros todavía estamos con tractores que son muy modernos, muy lindos, pero no tenemos la última tecnología de lo que es la agroindustria. Y por lo tanto no podemos producir al nivel de productividad que genera la agroindustria en los países desarrollados. Nos quedamos casi en los 90 con la tecnología, nosotros incluso en lo que es el desarrollo de la agroindustria. O sea, no es que el campo creció algo, pero el campo tendría que ser todavía mucho más. El campo también, obviamente, sufrió. Y como sufre el campo es Argentina. Es cuestión de salir 3 metros. Decirlo esto en Capital quizás es más lógico decir que el campo es Argentina. No, acá en Concepción me van a creer que hacen 3 metros, hacen 10 cuadras y ya están en pleno campo. Bueno, al porteño quizás hay que convencerlo, mirá, no pongas retención, el campo es Argentina. Todas las ciudades viven del campo. Algunos con algunos productos, otros con otros productos, pero todos vivimos del campo. ¿Cómo le vas a poner retenciones? ¿Cómo le vas a desdoblar el tipo de cambio? ¿Cómo le vas a decir que el dólar vale la mitad para el que exporta? Y para la mitad, y sobre lo que te quedó te voy a poner retenciones. Y sobre lo que te quedó después de que ponerte retenciones y desdoblarte el tipo de cambio, te voy a poner una maraña de impuestos que a ver si quedas parado. O sea, nosotros mismos matamos al campo y al resto de las industrias. Entonces, este es un punto de inflexión para la Argentina para ver si deja atrás ese modelo económico que nos empobreció. Entonces, la respuesta está entre nosotros, no la tiene Milei. Milei hace la propuesta, pero en un país democrático acá se vota desde abajo. Así que la respuesta de si queremos o no salir del modelo económico que nos empobreció, lo hacemos nosotros desde abajo. Cuando el socialismo cayó ¿no? en las ex países soviéticos, ¿no? Imagínense Rumania, ellos mismos querían salir del sistema soviético. Si bien Argentina no llegó al límite ese, y de hecho no llegamos ni a hambruna, ni llegamos a salario de $30, pero sí llegamos a salario de 300. O sea, uno cuando se sume a un tren, a veces uno habla de las cabeceras. Quizás te bajaste en una estación antes, pero ¿para dónde vas? No, me voy, no sé, imaginemos algún tren, alguna cabecera, y uno anuncia la cabecera. Bueno, nosotros teníamos de cabecera, ¿a dónde vas? Y nosotros vamos al socialismo de cabeza. Expropiamos empresas, destruimos el sistema de precios de la economía, de ahí salimos. No quiero profundizar de dónde salimos, sino más bien para reflexionar primero de la invitación a la reflexión en el contexto que estamos viviendo y no perder del momento histórico que estamos viviendo. Porque hoy sí discutimos el modelo económico. Imaginémonos cuando estamos arriba del auto, yendo hacia algún lado, imaginémonos, hay 4 personas, lo primero que se va a discutir es el rumbo, ¿no? Después, de segundo orden, podemos empezar a discutir quién maneja. Después, de tercer orden, podemos discutir qué música escuchamos en el camino. De cuarto orden, quién dice dónde vamos a parar a comer o a hacer un refrigerio en el camino. Bueno, Argentina, algo tan básico como el primer punto, era hacia dónde vamos, eso nunca lo puso en duda. Vamos, camino a chocarnos. Después sí discutimos quién maneja. Y después sí discutimos si escuchamos Los Redondos o Soda Stereo, ¿no? Y nos matamos a ver si escuchamos alguno de los dos. Pero ahora, si éramos todos hacia dónde estábamos yendo, al colapso directamente, eso no lo discutíamos. Y no sé si no nos dábamos cuenta. Bueno, ahora sí nos dimos cuenta, posiblemente porque ya el caernos de clase media ya era para todos. Entonces quizás dijeron, no, pará, hermano, paremos un cambio, algo está pasando. No puede ser que todos caigamos a la pochada. No era algo marginal, no, ahora todos. Todo búnker aguanta una X cantidad de bombas, ¿no? Pum, uno escucha y ve que se mueve un poco la luz, pero no pasa nada. Pum, otra más y ve que se raja el techo. Bueno, todavía estamos vivos. Pum, la otra vez ya empieza a caer polvito. Bueno, ojo, Argentina con estas décadas hizo eso. Le tiró un bombazo todo el tiempo a su modelo económico, a su propia sociedad, a su propia economía. Y dijimos, ojo, que el próximo bombazo, no sé si la contamos, a ese límite llegó Argentina. Y no estoy exagerando lo que digo, 50% de los argentinos en la pobreza y el otro 50% subsistiendo con salario de $300, ojo que el próximo bombazo es que te puede... hay puntos de no retorno. Pregúntenle a Venezuela, si por coquetear con el socialismo hay momentos que ya son puntos de no retorno. Pregúntenle
En Venezuela es mucho más claro, ¿no? Cuba lamentablemente es otra historia, pero a Cuba sí que coqueteó como nosotros y de repente de un momento ya no pudo salir, ¿no? En el momento del punto de no retorno, ojalá salga y ojalá lo veamos. Pero nosotros fuimos contemporáneos, así como Europa. Para Europa el socialismo es algo viejo, es algo directamente de los libros de historia, los chicos los estudian en los libros de historia. Nosotros fuimos contemporáneos, como un país hermano nuestro caía en la garra del socialismo y fuimos contemporáneos, ¿eh? No es que es algo... lo vimos cómo caía y lo peor y lo más triste, Argentina ayudando a que ni siquiera nosotros, y lo más triste, Argentina siendo un país democrático, ayudando a que un país ¿cuántos vimos que se sacaban presidentes argentinos sacándose fotos con dictadores? Y no reaccionamos. De ahí salimos, de ese nivel de locura salimos. Entonces, la propuesta del nuevo gobierno es, muchachos, abandonemos todo esto y pegamos un timonazo, agárrense, porque se va a mover el barco y lo estamos viendo, que el barco se está moviendo, pero el timonazo hay que pegarlo porque si no, nosotros también nos vamos a pasar al punto de no retorno. Así que primero es el alivio de reconocer que los argentinos de manera democrática están decidiendo cambiar de modelo económico. Ahora estamos en un proceso de transición donde la suerte del modelo no va a depender de Milei lo va a conducir, la suerte del modelo va a salir de abajo. Si Argentina quiere cambiar, cambia. Como muchos de los países de la ex Unión Soviética, cuando quisieron cambiar desde abajo, cambiaron todos. Entonces, Argentina está en alguna medida en ese momento, en esa situación, y por lo tanto es un momento... ahora sí me voy a meter en la coyuntura, en la expectativa 2024, lo que nos queda del segundo semestre de este año, y el 2025, cuáles son las expectativas de este primer timonazo que pegó la Argentina en este intento de nuevo cambio económico, que es muy claro, es intentar tener una economía como el argentino cuando sale al exterior a pasear, se va a Italia, a Francia, a Estados Unidos, a Australia, Nueva Zelanda, ¿no? O sea, nos encanta vivir como occidente democrático y libre. Cuando tenemos 15 días, juntamos $2.000 para vivir 15 días nada más, como un país libre de occidente, democrático y desarrollado, donde se respetan las libertades individuales. Y después tenemos que esa misma sociedad, cuando viene para Argentina, no, dicen, no, pongamos cepo, pero cepo, ¿vos viste cepo en Francia? No, pero los argentinos tenemos que tener cepo. ¿Vos viste retenciones en Australia? No, pero los argentinos tenemos que tener retenciones. ¿Vos viste control de precios ridículos en Estados Unidos? Cuando fuiste ahí a Disney, no los vi, pero no importa, nosotros sí los tenemos que tener. De manera democrática nos autoflagelamos. Bueno, de manera democrática decidimos empezar a cambiar. Y seguramente, y esto es muy fácil porque no es una aventura lo que se está haciendo. E incluso es fácil saber de que si Argentina sostiene este camino le va a ir bien. ¿Por qué? Porque hay 80 países que le fue bien. ¿Por qué no nos va a ir mal? No solo eso, no solo hay 80 países que ya tienen muchísimo más PIB per cápita que nosotros y tenemos como referencia que haciendo esas es un mix de ideas para organizar una sociedad. Ese mix de ideas para organizar una sociedad económicamente le fue exitoso a 80 países. E incluso la Argentina del pasado, también cuando apostó al comercio internacional y a las ventajas competitivas, también le fue bien. Recuerden ese ejemplo que les digo, si yo quiero extrapolar lo que sucedió en ese periodo en Argentina, es como que vengan inmigrantes 25 millones de argentinos hoy, en un periodo de más de 15 años. Y había trabajo para todos. Y Argentina, si la apuesta al campo, vuelve el trabajo para todos y nos hacemos ricos todos. Así como nos empobrecimos todos, de repente vamos a empezar a ser ricos todos. Obviamente lleva un proceso, lleva una transición, hay que seguir en la batalla cultural, en destruir los mitos. Hasta hace poco era normal que un argentino te diga que la inflación era multicausal. Te lo creía, porque ¿qué querés? El político te miente, lo dice a propósito que la inflación es multicausal, para desligar su propia responsabilidad. Le echaba la culpa, lo vimos, ¿no? Como le echaba la culpa al supermercado, al almacenero, al kiosquero. No, porque él sube los precios, él es el malo. Y no tiene nada que ver, la inflación nada más responde a la emisión monetaria, punto. Lo va a pagar la maquinita, paga la emisión. Pero esa estrategia permitía, ¿no?,
desligar la responsabilidad política de la inflación. Hoy empezamos a darnos cuenta de que sí, a ver, che, pará, ¿esto qué es la inflación multicausal? ¿Y por qué todo el resto del mundo tiene inflación tan baja? Incluso países en guerra tienen inflación más baja. Pues si no hacemos lo que hace el resto del mundo de apagar la maquinita, a ver qué pasa. Empezamos a apagar la maquinita y eso es el primer, quiero arrancar con eso. Fíjense la inflación, esta es la inflación semanal. ¿Tengo un puntero acá? Bueno, no sé. Esta es la inflación semanal, cómo está evolucionando. Las barritas son variaciones semanales, ¿no? Por ejemplo, en diciembre, la segunda semana de diciembre, la inflación llegó a estar 12% semanal y la interanual, las 4 semanas, llegaba a dar 30% de inflación interanual. Eso fue los que vivieron el Rodrigazo, que fue en 1975, volvieron a vivir nuevamente la misma historia, o sea, hasta les parece que, ¿no?, este refrito del mismo modelo con las mismas consecuencias y siempre los mismos resultados. Lo que vivimos en Argentina, en su momento lo llamábamos Rodrigazo, y si ahora lo tenemos que ayornar a este contexto, lo vamos a llamar Masazo, ¿no? La explosión de emisión monetaria que hizo una explosión de inflación que llevó a un solo mes a que tengamos en la inflación de alimentos y bebidas llegue al 30%. En ese momento, en el Rodrigazo, la inflación pasó de 40% a 400%. Ahora pasamos de 60% a 300%. Así que no fue muy lejos, fue bastante similar, porque Argentina siempre hace lo mismo y tiene los mismos resultados. Ahora empieza, tras el cambio de gobierno, se empieza a apagar la maquinita y se empieza a aflojar la inflación. Y el último dato, que es la última semana en particular, fíjense las 5 semanas del mes de abril, fue las últimas 4 semanas ya todas inflaciones del 1% semanal, y por lo tanto la inflación de alimentos y bebidas ya está en torno al 3,4% en el acumulado de las 4 semanas. Es decir, la inflación empezó a aflojar, pero notoriamente, por el simple hecho de que se apagó la maquinita. Lo dicen los manuales, no es nada mágico, lo dicen los manuales de economía hace 50 años más o menos. Milton Friedman tiene un premio por demostrar esto, un premio Nobel. Y nosotros queríamos inventarle inventar la rueda y hacer nuevas teorías de inflación, y Argentina que se cree que... Pero todas son picardías, por decirlo de alguna manera suave, de los políticos para escondernos que la responsabilidad del proceso inflacionario que explotó fue producto de todas las decisiones tomadas y obviamente de toda el plan platita que se transformó en el plan bombita, ¿no?, que fue una remake del Rodrigazo y que lo podemos llamar Masazo. Pero al margen de eso, fíjense cómo la inflación las últimas 4 semanas ya aflojó tanto que estamos hablando de menos del 4% mensual. Ahora, eso, me equivoqué yo. Me parece que me mandé macana. Ahí está. ¿Por qué no me escapa? Ah, acá para acá. Ahí, estaba apretando yo mal el botón. Un punto no menor, si bien alimentos y bebidas, que es la línea azul, está colapsando, lo que es los precios regulados, todos los precios que fueron pisados, están todavía creciendo a un ritmo del 25% mensual, que es lo que estamos viendo, ¿no?, en las prepagas, en la tarifa del gas y todas estas cuestiones, que no es menor, porque una economía libre necesita precios libres. La asignación de recursos para que se equilibre la oferta y la demanda, si la hace un político, tenemos precios políticos. Y la consecuencia de tener precios políticos es que después va a haber faltante, ¿no?, de desabastecimiento, como ya lo vimos en tantos sectores de la economía. Cuando uno tiene precio de mercado, equilibra la oferta y la demanda siempre. Y por lo tanto, cuando los precios de mercado, te gustará o no la realidad, pero te refleja y podés tomar decisiones con los precios. Si vos tenés los precios políticos, los únicos que toman decisiones son los políticos. Si hay precios de mercado, los que toman decisiones es la sociedad. Entonces, si le quieren el Estado paternalista, encima cuando toman decisiones políticas nos llevan al colapso, como vieron. Entonces, los precios de mercado son los precios donde la sociedad es libre. Los precios políticos son cuando las sociedades son esclavos. Entonces, Argentina necesita liberar todos los precios para recuperar la Argentina la libertad y, por lo tanto, recuperar la libertad económica que perdimos. El promedio de lo que fue abril, o sea, alimentos y bebidas, si bien crece al 4%, pero que los regulados creciendo al 25%,
el promedio de abril habrá cerrado en 7,5. Puede ser un 8 también el impacto, pero en Econométrica apostamos a que va a cerrar en 7,5 de inflación. Ay, otra vez me equivoqué. Fíjense cómo está, ya no semanal sino mensual, cómo está evolucionando la inflación. Después del diciembre que tocó 25, después fue a 20, a 13, a 11. Abril que habría cerrado en 7,5, pueden estimar un 8 también quizás. Y en mayo, ahora ya sin el impacto del gas, que fue tan fuerte el aumento del gas, que le sumó mínimo 3 puntos a la inflación de abril. Es decir, la inflación de abril podría haber sido tranquilamente 5, pero no fue 5 porque había que aumentar las tarifas de gas y por eso va a estar más cerca del 7 o el 8. Pero ya en mayo, que no tiene ese impacto, vamos a estar en una inflación del 4,5 y si vamos a este ritmo, como estaba hablando el gráfico previo, podemos incluso estar por debajo del 4,5. Y acá ya le empiezo a mostrar las expectativas hacia adelante. ¿Dónde estamos en este momento? En el pico de esa montaña. Exactamente ahí estamos. El último dato de inflación interanual, marzo, fue 287%. Este nivel de inflación, repito, en este siglo, en este milenio, solo lo tienen países con dictadura. No hay país democrático que tenga este nivel de inflación. Nuevamente, para tomar conciencia de a dónde llegamos. No hay país democrático que tenga este nivel de inflación. Solo dictaduras, países en guerra, guerra civil. Argentina no tiene nada de eso. Solo Argentina está en ese. Hagan un ranking de los países que tengan inflación de esta magnitud y que son dictadura, país en guerra civil, como puede ser Sudán del Sur. Y ahí metés a Argentina. ¿Cómo decimos eso? No sé, porque lo hicimos de manera democrática todos juntos. Pero estamos en marzo, ahora viene abril. Fíjense que empieza a caer y después va a colapsar la inflación. Y esto no es voluntarismo. Ahora les voy a mostrar por qué va a colapsar la inflación, por el simple hecho que se apagó la maquinita. A fin de año vamos a estar en una inflación. Diciembre del año pasado cerró en 211%, este año va a cerrar en 132%, de los cuales la mayor parte brutalmente se vio en estos meses. Si no, como decía este gráfico, fíjense que en el primer semestre tenemos acumulado 113, contando el 25%. O sea, si sumamos nada más que de enero a mayo, y más o menos vamos a estar hablando de un 90%. Es decir, que lo que le queda de inflación al resto del año son inflaciones del 5% mensual, por decir, para adelante. Si es 5% mensual, colapsa la inflación buscando el 140 o el 130. O sea, si se mantiene a los números que estamos llegando en este momento, la inflación va a cerrar el 2024 en 132, 134%, y el 2025, si la inflación es del 3%, 4% mensual, se va al 40%. Es decir, Argentina ahora va a aflojar un montón el proceso inflacionario, y volviendo a esa analogía que le decía del auto y que estamos manejando, la inflación es como en ese auto, al margen de todas las discusiones que teníamos adentro, que no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera si le tenemos que poner nafta o diésel al auto, en esa discusión la inflación actúa como la niebla, ¿no? A medida que hay mucha niebla, si el camino está despejado sin inflación, uno puede acelerar e ir a 120 en ruta. A medida que empezamos a aumentar la inflación, hay mayores riesgos y empezamos a aflojar la velocidad. Bueno, cuando llegó a 300% de inflación, es directamente ya no niebla, es esos diluvios que alguna vez nos agarró en ruta, que nos tenemos que tirar al costado de la ruta porque es peligrosísimo seguir, porque no se ve ni siquiera el capot. Bueno, Argentina llegó al nivel de inflación que no se ve ni para adelante el capot, que estábamos discutiendo, fue acortando la discusión, Argentina fue acortando el plazo de discusiones a punto tal que nos empezamos a preguntar cuánto es la inflación semanal. Esto no es normal en los países, inflación semanal. Ahora, si baja fuerte la inflación, la discusión de la inflación semanal la perdemos. Y si nos va bien, directamente no hablamos más de inflación como en los países desarrollados. Saben que en Argentina se empezó a hacer, los países desarrollados traían a la Argentina los principales CEO de sus compañías para hacer turismo inflacionario, para ver cómo es vivir en inflación. Claro, Argentina, Estados Unidos y los países desarrollados después del COVID, la inflación pasó del 2 al 6, al 8, incluso tuvo un pico de casi 10% en muchos países desarrollados. Hoy ya volvieron nuevamente al 3, al 2%.
ya nuevamente emitieron para la pandemia, tuvieron un poquito de inflación, apagaron la maquinita, ya están nuevamente al 2% anual. Nosotros estamos si hacemos fíjense que este gráfico es 3% mensual y lo estamos viendo como algo bueno. O sea, la Argentina, aún si sucede esto, va a tener en 30 días la inflación que tiene un país desarrollado en un año, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, de hacia dónde vamos, y que es muy probable que sea este escenario. Si no fue 132, fue 140, si quieren uno pesimista, 150, pero va a estar por ahí, y del 150 nos vamos a ir a 40, si quieren algo un poquitito más pesimista nos vamos a 60. Pero Argentina esta forma la va a tener seguro, esta situación. Así que es una primera buena noticia. ¿Y por qué lo va a tener? Porque estamos apagando la maquinita, los factores de emisión monetaria, y es que donde me voy a centrar para convencerlos de que va a suceder esto. Y punto no menor, porque esto puede ser, bueno, Ramiro, vos dibujaste finalmente, estás haciendo voluntarismo, estás dibujando lo que querés que suceda. Bueno, a ver, el JP Morgan y el Morgan Stanley, dos bancos internacionales de Estados Unidos, largaron sus informes cada uno sobre la economía de Milei. Los dos dijeron la inflación en la era Milei, con lo que hizo, se va a ir a 40% según Morgan Stanley, al 30% según el JP Morgan. O sea, estoy marcando de que gente completamente afuera y viendo a ver si invierte o no invierte en Argentina, está diciendo, bueno, en Argentina ahora la inflación va a colapsar, va a pasar de 300% a 40%. Y pasar de 40 a 3 anual sería el mismo efecto, ojo, porque para todo el mundo hablar de 40% de inflación es, están en crisis, muchachos. Y nosotros sería todo un elogio llegar a 40. No obstante, el después pasar, ¿no? Supongamos de 300 a 30, nos va a llevar el mismo desafío pasarla de 30 a 3. Pero si hacemos las cosas bien, el 3 lo tenemos en 2026. O sea, depende de nosotros, no depende de nadie más. Y acá ya me pongo un poquitito más técnico. Esta es la base monetaria, es la cantidad de billetes y monedas que hay en la economía. Le sumo el otros pasivos, que son los famosos, las LELIQ, los pases. ¿No? Esta es la cantidad de dinero que hay en la economía. Fíjense cómo pasamos. En un pico Argentina llegó a tener a precios de hoy 104, 105 billones de pesos. Después cuando la Argentina le empezó a tener miedo al peso y se empezó a escaparle al peso porque cada vez pierde valor, llegó, por ejemplo, a 70 billones de pesos, que era más o menos lo que tuvo en 2007, ¿no? En 2013, por ejemplo. En este momento la cantidad de pesos en la economía son 45 billones de pesos, siempre a precio de hoy para que sea comparable. Fíjense que estamos en los niveles de cantidad de pesos en la economía casi como la salida del 2003, de lo que fue la crisis de la convertibilidad. Es decir, la cantidad de pesos, billete, fíjense cómo colapsó. Hay 12 billones de pesos, ningún argentino quiere tener billete, primero porque son de baja denominación, después porque salieron las billeteras virtuales, después obviamente pero principalmente por producto del proceso inflacionario, nadie quiere tener billete en la mano, entonces todo el mundo se lo saca y quieren tener pesos pero remunerados, que te lo remunere, ¿no? O sea, Mercado Libre, que es el que compra las LELIQ, ¿no? Pero, o sea, todo el argentino dijeron, yo te acepto, al Banco Central le dijeron, yo te acepto pesos, pero ya no, a tasa de interés cero no, billete y moneda no quiero. Dame pesos remunerados, que fueron las LELIQ, las pases. Pero aún así, ni eso le aceptamos. Por eso está cayendo, pero lo que está haciendo el nuevo gobierno es achicar, tiene un desbalance en cantidad de pesos que hay en la economía y cantidad de dólares que hay en la economía. Entonces, si hoy saca el cepo, obviamente se equiparan las aguas y tenemos un proceso inflacionario mucho más marcado del que tuvimos. Incluso fíjense que la fuerte devaluación y la acumulación de 100% de inflación fue licuar no fuerte la cantidad de pesos en la economía, que es eso que estamos viendo, y todavía hay más pesos que dólares en la economía, todavía en este contexto, por eso todavía nos sacan el cepo. Fíjense el stock de pasivos remunerados, también, fíjense, los pasivos remunerados no existían en la convertibilidad. Después, cuando empieza el proceso inflacionario, el proceso de déficit fiscal financiado con emisión monetaria, el Banco Central los quería absorber, termina con un pico de
pasivos remunerados, ¿no? de las LELIQ y todas estas cuestiones, de 60 billones de pesos, hoy tenemos la mitad. Esto punto no es menor porque a medida que se vaya sacando la cantidad de pasivos remunerados del Banco Central, más cerca uno está de equilibrar el balance del Banco Central y por lo tanto de sacar el cepo. Fíjense, como vemos, baja el stock de pasivos remunerados y baja la tasa de pasivos remunerados. Acá tenemos, por ejemplo, la línea azul es la inflación tal como les mostré antes, ¿no? Pasando del 25,5 al 4,5 para mayo de este año. Y después la tasa de inflación mensualmente el Banco Central llegó a remunerar hasta el 11% mensual, hoy remunera el 4,2% mensual con la reciente baja de tasas. Si baja tanto el stock de deuda como la tasa de interés, entonces empieza a emitir menos por los pasivos remunerados. Y el punto no menor, porque es el principal factor de emisión monetaria, fue la famosa bola de los LELIQ. Para que tengamos una idea, en octubre del 2023 la economía argentina estaba emitiendo por mes 5 billones de pesos. Hoy, después de la baja de tasas, en abril va a estar emitiendo más o menos 1,7 billones de pesos. Es decir, todavía falta, pero el desactivar está fuerte. Cuando estábamos en el 5,1, Argentina tenía plantada una hiper. Si seguía emitiendo a ese ritmo y encima creciente, Argentina terminaba en hiper. Entonces, lo que estamos viendo acá es esta famosa bola de LELIQ que se empieza a desarmar y por lo tanto se baja fuertemente la emisión mensual por los intereses de la LELIQ y si bajamos la emisión, paramos la maquinita para la inflación. Entonces, esta es la buena noticia de cómo muestra de que se está aflojando con la emisión de los intereses de la LELIQ. Entonces, recuerden que, por ejemplo, cuando Milei asume, el presidente habla de que recibe un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. Esos 15 puntos del PBI se desarman de la barra roja, que es el déficit cuasi fiscal por los intereses de las LELIQ, que recién le mostraba, 10 puntos del PBI y 5 puntos del PBI por el déficit fiscal propio. Pero fíjense que el descalabro monetario que tenía el Banco Central era el doble del descalabro monetario que ya tiene el propio Tesoro Nacional. Entonces, y este tipo de descalabro en los 80 llevó a la hiper. O sea, Argentina tiene historia de que, ojo, que este camino de un Banco Central quebrado, emitiendo a lo pavote para pagar su propia deuda, y encima a esa velocidad y a esa tasa, llevaba a que un déficit fiscal de esta magnitud fue la previa del Rodrigazo, la previa de la hiperinflación. Entonces, no menor, la hiper se evitó, pero el Rodrigazo lo estamos sobrellevando, el masazo se está sobrellevando. Pero fíjense, porque acá tenemos gran parte de lo que se está haciendo en este momento. La barrita azul, que es el déficit del gobierno nacional, que recibió 5 puntos del PBI, lo quiere llevar a 0. Y el déficit cuasi fiscal, que recibió 10 puntos del PBI, lo quiere llevar hasta lo que hizo hasta ahora, lo llevaría al 3%. Es decir, pasaríamos de un déficit fiscal de 15 puntos del PBI a un déficit fiscal total de 3 puntos del PBI. Es decir, una caída un ajuste fiscal de 12 puntos del PBI. Por lo tanto, si reducimos el déficit fiscal, reducimos también la necesidad de emisión y por lo tanto reducimos la inflación monetaria como consecuencia. Argentina tiene una moneda que le sumó 13 ceros, más los 3 que le sumó el kirchnerismo, que todavía no se los sacamos. No pasamos de 1 a 1 a 1000 a 1, así que el kirchnerismo le sumó 3 ceros más. Así que son los 13 ceros de la historia, de este modelo económico que solo suma ceros a la moneda, más los 3 ceros que en algún momento le vamos a sacar a esta moneda para simplificar, ¿no?, la diaria entre nosotros. En algún momento, no sé si este gobierno, el próximo, en algún momento alguien le va a sacar los 3 ceros que le sumó el kirchnerismo a la moneda. Entonces, recién hablamos cómo se apaga la emisión monetaria por el déficit cuasi fiscal del Banco Central, ¿no?, reduciendo tanto su deuda como bajando su tasa de interés y en consecuencia reduciendo la emisión monetaria de consecuencia. Ahora vamos al otro punto, como en este gráfico, la barrita azul. La barrita azul es el déficit fiscal del propio gobierno. Fíjense cómo pasamos en 2004 un superávit primario de 2 puntos del PBI a en el 2015 un déficit de casi 7 puntos del PBI, otro en el COVID de casi poco más de 8 puntos del PBI, y Milei ahora quiere llevar directamente en un solo año más o menos 5 puntos de déficit fiscal, lo quiere llevar a 0. O sea, ese es el famoso ajuste que quiere hacer. ¿Cómo lo quiere hacer?
Bueno, el plan inicial era, yo tengo que hacer un ajuste de 5 puntos del PBI, voy a aumentar los impuestos en 2 puntos del PBI y voy a reducir el gasto en 3 puntos del PBI. No, por ejemplo, aumentó el impuesto a las importaciones por 0,8 del PBI, volver la derogación en su momento de la reforma de ganancias 0,4 del PBI, todavía no salió, hay que ver si pasa a Senado, pero bueno, la idea es 2 puntos del PBI con ingresos y 3 puntos del PBI recortando gastos, que son subsidios económicos, gastos de capital, transferencias a provincia, gastos de ajuste directamente en los ministerios, ajuste en los programas sociales con intermediarios, todo para el objetivo para llevar a cero el déficit fiscal. Esta sería la evolución del gasto público. Fíjense cómo pasamos. En el 2006 de 13 puntos del PBI de gasto público del gobierno nacional, esto fue lo que aumentamos el gasto público sin tener la menor idea de cómo lo íbamos a financiar. Argentina dijo, vos dale y lo financiamos con maquinita, o tomando deuda, o reventando empresas. Pero de alguna manera el populismo, ¿no?, siempre nos llevó a aumentar el gasto público y llevamos a una situación tan infinanciable que cuando se agotó las expropiaciones, se agotó la tarjeta de crédito en el exterior, claro, le dieron a la maquinita, nos llevaron la inflación al 300%. Entonces, fíjense, un aumento del gasto público muy fuerte, el COVID que toca un récord de 26 puntos del PBI, y después la aceleración inflacionaria hace mismo que empiece el ajuste, o sea, si no lo hace la política, lo termina haciendo el mercado, y ahora esta última caída es el ajuste que está haciendo Milei sobre el gasto público para llevarlo más o menos a 18 puntos del PBI, que es más o menos lo que recauda, y para lograr el déficit cero en las cuentas públicas. Obviamente que si el Congreso se animara a discutir cómo equilibrar las cuentas, lo podríamos hacer más civilizadamente. Pero evidentemente si el Congreso no quiere discutir cómo equilibrar el presupuesto, de hecho ni siquiera se logró aprobar un presupuesto para este año, bueno, listo, el presidente dijo, si no lo quieren hacer por la buena, lo hacemos por la mala, arranca la licuadora y motosierra. A mí no me van a obligar a financiar esto con 300% de inflación. Entonces, el ajuste es bastante a lo tosco, porque la política no se quiere sentar a discutir. Los mismos que levantaron la mano para aumentar el gasto público, ahora no quieren levantar la mano para decir a quién se le saca todo lo que no había recursos para dar. Entonces, de esa manera dijo, bueno, listo, no se quieren sentar a discutir, no lo queremos hacer de manera civilizada, bueno, no importa, lo hacemos con motosierra y licuadora. Entonces, con motosierra y licuadora están ajustando la cuenta pública y en el medio, obviamente, si no se hace de manera prolija, a alguno le pega más, a alguno le pega menos. Se termina, ¿no?, haciendo de manera desprolija y quizás se le termina ajustando a quien no corresponde, producto de que la política en sí todavía no se quiere sentar a discutirlo de manera racional y hacerlo de manera prolija. Lo que hicimos de manera desprolija, aumentando, ¿no?, el populismo que nos decía, levantaba la mano para aumentar el gasto público, son ahora los que no quieren levantar la mano para decir, no, pará, nos pasamos de mambo, no hay ni siquiera forma de financiar lo que aumentamos. Y bueno, Milei dijo, bueno, no importa, no te preocupes, yo voy a equilibrar la cuenta pública igual. Y recién hablamos entonces de dos factores grandes de emisión monetaria y ahora voy a hablar del último. El primer factor fue la emisión por la deuda del Banco Central. Se está pagando esa maquinita. El segundo motor de emisión monetaria es por el propio déficit del gobierno nacional. Se está llevando a cero, con motosierra y licuadora, se lleva a cero el déficit del sector público. La otra factor de emisión monetaria, el Banco Central lo entregaron quebrado, con menos 11.000 millones de reservas netas, lo dice el propio informe del FMI, o sea, recibieron un Banco Central quebrado. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, el Banco Central de Brasil, que también sufrió populismo a la Lula, pero que Lula no se metió con el Banco Central, Brasil hoy tiene más de 250.000 millones de dólares de reservas. Para que tengamos una idea, es como que Argentina tenga más de 60.000 millones de dólares de reservas. O sea, que es finalmente lo que nos falta. O sea, el populismo que recién vimos de cómo aumentar el gasto público, para financiarlo y que no explote la inflación, ¿no? El no fue magia y todo el verso que nos metían, fue, bueno, no importa, yo te aumento el gasto público, me fumo la reserva y que el problema le toque al próximo. El problema es ahora, justamente porque ya no tenemos ni manera de financiarlo. Entonces, recuperar, así como se bajan la cantidad de pesos en la economía,
hay que aumentar la cantidad de dólares en el Banco Central para después liberar el cepo. Bueno, en solo 3 meses el Banco Central compró 15.100 millones de dólares. De los menos 11.000 millones, este es el dato, con estos 15.000, vamos a las reservas netas. Las reservas netas, fíjense, diciembre de 2007 Argentina tenía 45.000 millones de dólares en el Banco Central. Similar a lo que les decía, ¿no? Algo similar a Brasil en proporción, porque Brasil es 4 veces lo que es Argentina. Serían, ¿no?, casi 200.000 millones de reservas como tiene Brasil. Como el populismo se comió todo, diciembre de 2015 entregan el Banco Central sin reservas. Recuerden que se fueron vendiendo dólar futuro porque vendían cosas con olor a dólar porque ya no había dólar. Después viene Macri, aumenta hasta 33.000 millones, principalmente tomando deuda externa en el exterior. Arranca la corrida, entrega el Banco Central con 10.000 millones de reservas. Alberto Fernández pasa de menos 13.000 de 13.000 millones de reservas a menos 11.000 millones entrega al gobierno. Ahora Milei, la historia de Milei es nada más que este pedacito, esto, nada más. Es decir, la historia de Milei pasó en 3 meses de menos 11.000 millones a menos 4.300 millones. La estimación es una estimación en base al último informe que acaba de publicar el Banco Central sobre una presentación que hizo el vicepresidente del Banco Central en el exterior, donde que informó que las reservas netas están en torno a los menos 4.000 millones de dólares, incluso descontando, por ejemplo, el BOPREAL. Fíjense, las reservas netas en noviembre de 2023 menos 11.000 millones, abril de 2024 en menos 4.300 millones. Es decir, se está mejorando la situación de reservas del Banco Central. Esto también está diciendo que, y lo dijo el ministro de Economía, el actual ministro de Economía, el gobierno anterior se fumó hasta los dólares de los depósitos. No lo digo yo, lo dijo el ministro de Economía. O sea, los depósitos de los argentinos, así como el socialismo siempre expropia, por las buenas o por las malas. Lo que estaban haciendo era directamente, como ya no tenían dólares por ningún lado, lo que estaban haciendo era, vos depositá que seguro que están. Bueno, minga, se lo estaban fumando, no lo digo yo, lo dijo el ministro de Economía. Bueno, ahora están en menos 4.000, están recomponiendo como para poder devolverle los dólares a los depositantes de los argentinos. Pero toda estos 15.000 millones de dólares que se tuvo que comprar generan emisión monetaria, porque finalmente compran dólares y emiten pesos. Esos pesos se neutralizan con el famoso BOPREAL, que emitieron ya 9.000 millones de dólares. Obviamente que no es el ideal, pero ante la situación lograron este equilibrio de comprar los dólares y devolverlos. El BOPREAL tienen plazos más o menos entre 1 a 4 años. Bueno, te lo devuelvo en ese periodo de plazo donde Argentina podría devolver los dólares que ya compró, porque tiene 15.000. Pero bueno, entonces, si vamos nuevamente a los 3 grandes motores de emisión monetaria, 1, la bomba de las LELIQ se está desarmando. 2, la emisión por financiar al Tesoro se está pagando porque se está buscando el equilibrio fiscal. Y 3, la emisión por comprar dólares se neutraliza en su mayoría, no todo, con el famoso BOPREAL. Por lo tanto, permitió apagar notoriamente la maquinita. Fíjense este punto. A precios de hoy está esto. En octubre, cuando se emitía por la bomba de las LELIQ, se emitía 5 billones en octubre. Eso equivalía a más o menos 5 meses de déficit fiscal del gobierno nacional. Es decir, el Banco Central emitía por 5 para cubrir su propio déficit fiscal y después se emitía 1 billón más para cubrir al gobierno nacional. 6 billones por mes, para redondear. O sea, el gobierno, a precios de hoy en octubre estábamos emitiendo 6 billones de pesos por mes. Hoy estamos emitiendo 1,7. Apagamos la emisión monetaria, empieza a aflojar la inflación. ¿Queremos la inflación? No, obviamente la vemos en 300 y está bajando a 40. Cuando tenemos 40 dijimos, no, ahora queremos 3, como cualquier país civilizado. Bueno, tenemos que llevar la emisión monetaria no a 1,7 billones mensuales, la tenemos que llevar a 0. Y ese es el objetivo oficial. El objetivo oficial es llevar la emisión monetaria a 0 y por lo tanto, y ahí abrir el cepo. Y ya ahí, si no crece la oferta de pesos, el tipo de cambio se mantiene constante o
no explotaría para arriba y por lo tanto se podría liberar el cepo. Pero el cepo depende de terminar de desarmar la bomba de las LELIC, que como verán ya se hizo más del 60%. Y ahora me meto en lo que fue la campaña agrícola para meterme en el sector externo. Para meternos un poquito, hablamos un poquitito bueno, un poquito no, hablamos un montón de inflación y de por qué va a aflojar. Ahora vamos a hablar un poquitito del nivel de actividad y para hablar del nivel de actividad necesito hablar primero del sector externo y la cosecha, lo que los argentinos le venden al mundo, y después nos metemos con el salario porque es el mercado interno, porque después de tantos años de economía cerrada, la evolución del salario marca el ritmo del mercado interno. En una economía abierta, vos tenés la segunda, si se deprime un poco el mercado interno, bueno, no importa, vos le vendés al resto del mundo. Como Argentina se cerró tanto tiempo, si se cae el salario, se cae el mercado interno. Y si se cae el mercado interno, se cae la economía porque nada más vivimos de vendernos entre nosotros. Fíjense qué locura eso, ¿no? Porque nosotros somos casi 50 millones y cerramos la economía para negociar entre nosotros. Cuando en el exterior hay 7.500 millones de habitantes. Fíjense el negocio que nos estamos perdiendo, nada más que para intentar cuidarle el kiosquito a alguno. Fíjense lo que fueron las 3 grandes sequías de Argentina en las últimas décadas. Lo que fue la sequía del 2009, la cosecha total cayó un 37%. La sequía del 2018, la cosecha total cayó un 18%. Y la sequía la última sequía, la del 2023, cayó un 34%. Es decir, la última sequía se lleva el segundo puesto de lo que fue en la era, si quieren la era transgénica, ¿no? Porque Argentina arranca Fíjense que nosotros teníamos un nivel de producción de 44 millones de toneladas todos los 80 y buena parte de los 90, hasta que llega la soja transgénica, el desarrollo, el paquete tecnológico de la soja transgénica, del glifosato y de la siembra directa, nos permite triplicar directamente el nivel de producción. Y el triplicar fue con todos los líos que ya estuvimos recién hablando. Porque en rigor esto permitiría estar no en 150 millones de toneladas, 300 millones de toneladas podría estar Argentina. Y no es una exageración lo que digo. De mínimo tendríamos que estar en 300 millones en una economía libre. Pero bueno, así como fue un gran impacto la sequía del año pasado, este año por suerte llovió y por suerte se recuperó. De hecho todavía no se pudo levantar buena parte de la cosecha porque estuvo lloviendo todo abril, que es cuando se empieza a levantar la gruesa. Pero fíjense que volvemos a los niveles de cosecha de los últimos años. Incluso, seguramente vamos a estar levemente por debajo de lo que fue el récord del 2019, pero sí, volver a los niveles previos de la sequía. Pero tenemos la mala noticia de que si bien se recuperan el nivel de producción, no se recuperan los precios. Los precios, por ejemplo, de un lado tenemos el precio de la soja, de este lado tenemos el precio del trigo y del maíz. Fíjense que el pico se encontró en el 2022. El pico producto fue de la crisis con Ucrania. Ucrania así como nosotros somos el granero del mundo en Sudamérica, Ucrania es el granero del mundo en Europa. Cuando arrancó la guerra en Ucrania, la invasión en Ucrania, llevó todos los precios de los commodities, lo que produce, principalmente lo que produce trigo, Ucrania, llegó a tocar un pico. Después se desarrolló la invasión, pero dejaron que produzca Ucrania, por eso aflojaron un poco los precios. La soja está en torno a 400 desde los 600, y el maíz y trigo también se alejaron fuerte de los picos en plena guerra, pero está incluso por debajo previo a la guerra. Por lo tanto, eso hace de que tenemos buenas cantidades, pero menores precios. Y esos menores precios va a hacer que Argentina no llegue a los niveles de exportación, que ahora les voy a mostrar, a superar los niveles de exportación total que tuvo en el récord del 2022 por la explosión de nuevamente tener una soja en $600. Fíjense lo que es la balanza energética. La balanza energética con el 2022, Argentina antes no importaba energía, nada más que cuando destruyó el sistema de precios, dejó de producir y empezó a tener importación de energía.
En el 2022, producto también de la guerra en Ucrania, llegamos a importar 13.000 millones de dólares, ahora bajó a 8.000 millones de dólares porque bajaron los precios, y ahora, producto de que siguieron bajando los precios del gas licuado y con el nuevo caño el nuevo caño que viene desde Vaca Muerta, las importaciones van a bajar las importaciones mínimo en 4.000 millones de dólares. Tiene mitad de efecto el nuevo caño, 2.000 millones, y la otra mitad la baja en los precios en el gas licuado. Y eso lleva a esto, que el saldo comercial, fíjense, las exportaciones que están verdes, el pico de las exportaciones fueron estos 88.000 millones de dólares en el 2022, gracias a, como vimos, una soja en 600 dólares. Después la sequía, y después fíjense que ahora recuperamos un montón, pero no llegamos al pico previo. Las importaciones cayeron el año pasado, vuelven a caer este año, producto de la recesión y los nuevos precios en el mercado, y por lo tanto Argentina va a tener un saldo comercial más o menos de 20.000 millones de dólares. O sea, Argentina, el saldo comercial reaparece con fuerza, solo en el primer trimestre, fíjense cómo fue el primer trimestre, o por ejemplo marzo en particular, con 2.100 millones de dólares de saldo comercial. Está bien que obviamente las importaciones cayeron fuerte, producto de la recesión, pero fíjense que antes de que empecemos la liquidación de la cosecha, y ya las exportaciones están 6.000 millones de dólares. Por lo tanto, ahora viene el trimestre de oro, en el sentido de que mayo, junio y julio van a ser con una buena oferta de dólares, el saldo comercial va a ser muy fuerte, Argentina va a poder acumular reservas y por lo tanto, mientras más acumule reservas y más continúe con el desarme de las LELIQ, más cerca nos pone de equilibrar la cantidad de pesos y la cantidad de dólares, y oficialmente el presidente dijo en una entrevista de que cuando desarme las LELIQ y tenga al menos 5.000 millones de reservas netas, se va a animar a abrir el cepo. Estamos ahí a mitad de camino, se hizo mucho, pero todavía falta. ¿Cuánto falta? Estamos en menos 4.000 millones de reservas netas y quieren mínimo 5.000, por lo tanto falta comprar 10.000 millones de dólares más. ¿Y cuánto falta de desarmar el tema de las LELIQ o el tema de la cantidad de pesos, el exceso de pesos? Bueno, como sabemos, recién vimos, quiere llevar la emisión directamente a cero, o sea que falta todavía de 5 billones a 1,7 y todavía falta, ¿no? Se hizo el 60%, pero todavía no se hizo. Pero bueno, nos pone más cerca a finalmente liberar el mercado cambiario. Y fíjense qué implica, este es el balance de pagos, que para no hacerlo muy técnico, el balance de pagos es si Argentina, con el saldo comercial en esos 20.000 millones de dólares, paga todas sus erogaciones. O sea, con el saldo comercial paga los intereses de la deuda, las utilidades y dividendos de las empresas de los extranjeros que se animaron a invertir en Argentina, y también paga, por ejemplo, el turismo de los argentinos, ¿no? El turismo que hacen en el exterior. Este año, con 20.000 millones de dólares, e incluso tenemos un superávit en cuenta corriente de 0,3 del PBI, eso que implica que Argentina tiene la cantidad de dólares para pagar todas sus erogaciones, no necesita vivir así como vimos en el pasado, que o nos comíamos las reservas o nos endeudábamos en el exterior, con el ajuste que estamos haciendo equilibramos las cuentas. Argentina no va a necesitar pedirle plata a nadie, a ningún extranjero, porque justamente equilibró todas sus cuentas. Con el saldo comercial de 20.000 millones de dólares alcanza para pagar utilidades y dividendos de todos los extranjeros y por lo tanto liberar esa parte del cepo. Va a tener para pagar el turismo de los argentinos que quieran pasear en el exterior, va a tener los dólares para pagar los intereses de la deuda que estuvimos acumulando para financiar todas las locuras previas que hicimos antes. No vamos a tener, por ejemplo, para que tengamos una idea de lo que es el juicio con el FMI, fíjense que el juicio que perdimos por 16.000 millones de dólares por estos abruptos expropiatorios socialistas que tuvo una Argentina democrática. Ahora, claro, nos comimos un juicio en el exterior, o sea, si vamos a jugar con las reglas de capitalismo, nos comimos un juicio capitalista y dijeron, no, hermano, la idea era de que si yo soy extranjero e invierto en tu país, vos no me podés expropiar. Eso lo hizo, por ejemplo, cuando hicieron la Revolución Cubana, lo que hicieron fue expropiar todas las empresas americanas, todas, no quedó ninguna en nombre ¿no?
Bueno, a los argentinos hicimos la gran, ¿no? Bajamos de Sierra Maestra y empezamos a expropiarle las empresas a los extranjeros y dijeron, no, muchachos, ¿qué están haciendo ustedes? ¿No íbamos a jugar con las reglas del capitalismo de Occidente, un país libre? Y de repente quieren ahora jugar, a hacerse el Chávez, el Maduro, el Castro de Argentina, del sur. ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, ese coqueteo con el socialismo ahora nos sale 16.000 millones de dólares. Fíjense que necesitamos todo un saldo comercial. Así que fíjense cómo todas las malas ideas y cómo los costos políticos y todavía las cuentas que hay pendientes por pagar de todo el coqueteo al socialismo que hicimos. Todo el esfuerzo que hay que hacer. Y me voy a meter un punto no menor, porque lo que estuvimos viendo es que el tipo de cambio se empezó, ¿no? Fíjense, acá tenemos el tipo de cambio real a precios de hoy. ¿Qué quiere decir a precios de hoy? El 1 a 1 de los 90 sería un dólar, para redondear, de 600 pesos. ¿No? El dólar de la convertibilidad a precios de hoy sería 600 pesos. Que fíjense que el dólar que dejó Cristina sería el oficial a 650 pesos y el dólar que dejó Alberto Fernández de 700 pesos. Hoy estamos en 867, más o menos el oficial. Fíjense cómo cayó el dólar libre. El dólar libre a precios de hoy, en octubre estaba a 2.000 pesos. Ahí estamos viendo la gran caída, cómo vimos que la brecha pasó de 300 a 20% en la actualidad. Bueno, es justamente, y no colapsó a cero directamente porque todavía existe el cepo y principalmente el impuesto país. La brecha entre esos es el cepo y el impuesto país. Cuando Argentina saque el cepo y el impuesto país, eso se unifica. Respecto al impuesto país, vence a fin de año. Los impuestos los pone el Congreso dijo que el impuesto país va a durar 5 años, este es el 5º año. Me cuesta creer de que con el actual Congreso que tengamos se prorrogue por otros 5 años más, por ejemplo. No es una facultad del Ejecutivo, no lo va a poder hacer el presidente y no creo que salga, y ni siquiera conviene, porque si la idea de desarmar el cepo es que el impuesto país desaparezca, así que es muy probable que si no sucedió antes, como máximo en diciembre es el último mes de brecha que va a tener Argentina, porque desaparece el impuesto país. Y por lo tanto, por ejemplo, a precio de hoy el oficial se iría a 1.000 ¿no? O al revés, el de 1.000 se va a 800 a precio de hoy, eso lo veremos, o a mitad de camino se juntan, eso lo veremos más adelante. Sí arranca la discusión, si Argentina está atrasando, ¿no?, el tipo de cambio. Yo les dije que uno de los grandes errores o uno de los grandes problemas de la convertibilidad fue el dólar tan atrasado, y por lo tanto sería a precios de hoy 800 pesos, discúlpenme, 600 pesos, y estando en 600 el oficial, 1.000 el importador, es decir, porque fíjense que el dólar importador hoy está en 1.000, pero el dólar importador en los 90 era 600 pesos, de hecho menos de 600 pesos. Es decir, obviamente esos niveles de importación hacen que Argentina no tenga saldo comercial positivo. Por ahora lo tenemos, como recién lo charlamos, 20.000 millones de dólares. ¿Qué genera? Los efectos de un dólar atrasado son, por ejemplo, déficit comercial, déficit externo, comerse las reservas. Bueno, hoy no está sucediendo ninguna de esas 3 cosas, así que hoy no podemos hablar de que el dólar está atrasado, porque efectivamente, al margen de la foto mirando para atrás, a mí me gusta a los precios de hoy. ¿Vos tenés un tipo de cambio que te genera déficit comercial, déficit externo? No. Bueno, entonces no sé si está atrasado. Y de hecho me voy para también en ese mismo análisis, fíjense el salario a precios de hoy. El salario a precios de hoy está casi en mínimos de lo que tocó en mayo, en la crisis del 2001. En mayo del 2003 a precios de hoy serían 660.000 pesos y hoy estamos en 700.000 pesos. Es decir, hoy el salario de los argentinos llevó, producto de esta caída interanual, 24% en los últimos meses. Son datos oficiales ya de caída del salario, 24% interanual. Ya en noviembre estaba cayendo al 7%, ¿no?, interanual, y ahora está cayendo al 24% interanual. Es decir, el ajuste arrancó mucho antes que llegue Milei, producto de todos los desafarranchos de la macroeconomía, y después está ya con el plan Masita, el plan Bombita y el Rodrigazo. Pero ¿a qué punto voy? ¿A dónde quiero ir? Si ya estamos a precios de hoy en un salario que nunca lo vimos tan bajo, por lo menos para el mundo registrado, 600.000 pesos, fíjense que íbamos cuando estuvo inflado con reservas, gastándonos todo,
reventando tarjetas, expropiando empresas, ¿no? Y creíamos que ese era el camino que nos iba a hacer ricos. El salario, claro, inflado así, expropiando a terceros, 1.200 pesos, 1.200.000 pesos a precio de hoy. Después cuando toda esa locura empezó a decir, no, me parece que ya no te quedaste con reserva, no te quedaste con nada que expropiar y ya no podías aumentar los impuestos, bueno, claro, empieza a pagarse el boom del consumo que llevó el salario allá y hoy está a la mitad. Fíjese, el de los 90, hoy serían 944.000 pesos. Pero imaginémonos que si volvemos a devaluar, vuelve a caer fuerte el salario. O sea que en Argentina tendría un salario por debajo, si evaluamos fuerte porque supuestamente el dólar está atrasado, sí iría cayendo el salario de los argentinos, incluso por valores por debajo del 2003. Entonces decir, pero pará, no, Argentina ya tiene un salario bajo. Entonces, voy al punto de que si el saldo comercial no me dice que el dólar está atrasado porque tengo saldo positivo, saldo externo positivo, saldo comercial positivo, si el salario de los argentinos ya está en el piso y si yo devalúo lo esfuerzo más que vaya al piso, digo, bueno, pero pará, entonces quizá el tipo de cambio no está tan atrasado que todo el mundo se quedó esperando una devaluación que nunca llegó y quizás no va a llegar. Y de hecho el ministro de Economía dice, muchachos, no va a llegar nunca más esa devaluación, no voy a devaluar más porque llevaría el salario y por lo tanto el mercado interno a una caída fuerte. Argentina depende del salario, porque como es una economía cerrada, depende del salario. Si ya estamos en los niveles del 2003 y este salario me permite un saldo comercial de 20.000 millones de dólares, no tiene sentido devaluar. Entonces, y no tiene sentido si se apaga la maquinita, si se busca equilibrio fiscal, que es lo que nos intenta convencer el gobierno con las medidas, al margen de lo que diga, de que, muchachos, yo apago la maquinita y dejo de emitir dinero, basta de esperar la próxima devaluación que no va a venir porque yo quiero apagar la maquinita. Y ahora me voy ya cerrando, ¿no? O sea, esta idea de qué magnitud es la caída del nivel de actividad que está viviendo en este momento Argentina, que es una caída del PBI, de la producción, en torno al 3,5%, pero el consumo está cayendo muchísimo más que el 3,5%. El consumo está cayendo, el 3,5% de la oferta está atenuado porque como aumentó la cosecha, mínimo son 2 puntos más, si le saco eso, el PBI estaría cayendo al 5,5%. Y más, y el consumo está cayendo al 8% en este momento. ¿Y por qué el consumo cae más que la producción? Justamente, si Argentina estaba viviendo de las reservas o de lo ajeno, en el sentido de que vivía de ahorros de terceros, entonces es que consume más de lo que produce. Si quiero equilibrar eso para tener las cuentas en equilibrio, entonces tenemos que ir a una situación donde el consumo va a caer más fuerte que la producción. Entonces, si bien el PBI cae al 3,5%, ojo que el consumo está cayendo al 8%. Esto es lo que quiero decir. Y el año que viene, ¿cuáles son las expectativas? Yo le conté las expectativas de inflación del JP Morgan y del Morgan Stanley, que es completamente ajeno a la política local, a ver si influye o no influye, e incluso hace recomendaciones a sus clientes, a sus inversores, así que no es que con alguna intención política, porque perderían ellos la credibilidad de sus propios clientes. Dijeron, mira, Argentina es muy probable que el año que viene encuentre un rebote y fuerte. ¿De qué magnitud? Y mirá, así como baja la niebla y por lo tanto vuelve el argentino a ruta, con ese ejemplo que le decía de la inflación, va a bajar la inflación, vamos a volver a subirnos al auto, vamos a empezar a arrancar y en consecuencia, producto de que nos baja la inflación y empieza a reactivar la economía, el rebote económico, el JP Morgan hablaba del 3, el Morgan Stanley hablaba del 5, vamos a poner un promedio en torno al 4, bueno, pero la expectativa es que el año que viene, producto que colapsa el proceso inflacionario porque Argentina equilibra todas sus cuentas fiscales y externas y las del Banco Central, después de todo lo que la presentación fue mostrarle cómo el objetivo es equilibrar el Banco Central, equilibrar las cuentas fiscales y equilibrar las cuentas externas. El objetivo de todo eso va a permitir de que se despeje la niebla, baje la inflación y rebote la economía. Entonces, no es voluntarismo, es hacer lo que hizo el resto del mundo y al mundo le funciona, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros? Y por último, lo dibujo, ¿no? Está lo mismo. Es la evolución de la economía, pero acá estamos viendo, ¿no? Cómo se mueve la economía y las rayitas son los promedios anuales. Fíjense, nosotros en este momento estamos en esta caída y después vendría el rebote, ¿no? Que así como yo les hice el gráfico de
de la inflación, y le dije, al margen de que si es 120, en el peor cierra 140, y en lo peor, si el año que viene no es 40 de inflación, será 30 o será 60, pero caía fuerte. Bueno, acá es lo mismo. El rebote, no sé si llamarlo rebote en B, porque obviamente con el COVID sí fue un rebote en B, ahí, esa caída brutal fue cómo paramos todas las máquinas por el COVID y cómo tardamos 2 años para recuperar el mismo nivel de actividad previo. Y después, los años recesivos del modelo que nunca despega, y ahora tener el rebote en el 2025. Y punto no menor, al margen de... El punto no menor es el que todos tuvieron un rebote económico, ¿no? O sea, esto no es crecimiento, es rebote, como lo que lo ven, y volver a los niveles, por ejemplo, del 2022. El 5% de crecimiento nos lleva al nivel de actividad del año que viene, nos llevaría a un nivel de actividad similar al 2022. Nada milagroso, nada más que un rebote. El rebote tuvo Cristina, tuvo Alberto, tuvo Macri y también lo va a tener Milei. Pero Milei tiene una particularidad, que el rebote económico le llega en año electoral. El año que viene Argentina llega a las elecciones con una inflación que va a estar en torno al 40%, va a decir, vieron que le gané la inflación, o por lo menos la logré aflojar en magnitudes significativas, pasamos de 300 a 40, y vieron que arrancó el nivel de actividad. El año que viene ya vamos a estar, por ejemplo, con niveles interanuales del nivel de actividad de 5% de crecimiento. Si se da en ese escenario, es muy posible que el oficialismo al menos logre los mismos resultados que el año pasado en las elecciones presidenciales. Es decir, si saca 30%, no estoy diciendo nada que no sacó antes, y no estoy hablando del balotaje, estoy hablando de la primera vuelta, estoy hablando de los votos genuinos. Estaba Cambiemos y hay gente que dijo, no, pará, yo voto a Milei, no voto a Cambiemos, por ejemplo. Que se dirimían esas dos, obviamente el que quería votar el modelo viejo tenía también su oferta electoral, pero tenía 2 ofertas de cambio y tenía un 30, 30 y 30, ¿no? La Argentina, que era en esta discusión de salida del viejo modelo económico, fíjense que incluso hasta exigió romper el bipartidismo que tenía la Argentina. Por eso están sucediendo cosas interesantes en la sociedad argentina, que incluso para encontrar una salida a este modelo económico tuvo que incluso encontrar un nuevo partido político. Incluso en un momento hasta el PRO intentó tener esa bandera y demostró que no, quizás por su alianza con parte de los que solo saben sobrevivir en el modelo viejo, y ahora dicen, no, pará, vamos puro, solo vamos a hacer alianza con los que quieran salir de este modelo. Eso fue el 30% de la población argentina. Si en las próximas elecciones el gobierno de Milei vuelve a sacar nada más que 30% en las elecciones, pasa de tener 40 diputados a 80 diputados. Y si saca 40%, o sea, bueno, porque algunos ya le perdieron el miedo, porque lo más peligroso ya pasó, porque finalmente va a empezar a mostrar resultados, saca 40, entonces Milei va a pasar de ser un panelista a estar en diputados, a tener 40% de diputados y ser presidente, y a ser presidente con 90 diputados. Súmenle una clara apoyo del PRO, una X cantidad también de los radicales, una porción, porque no todos, evidentemente, no con la conducción de Lustó, evidentemente están más jugando a la oposición que al oficialismo, o al cambio si quieren, pero ahí ya para el año que viene los diputados tendrían, por ejemplo, lo que no pase con la ley bases hoy en diputados, no, porque vimos que se tuvo que recortar un montón para que pase la ley bases. Bueno, con esa cantidad de diputados ya diputados no sería un problema. Sí sería un problema todavía Senado, porque el Senado se renueva 1/3 de cámaras por elecciones. Por lo tanto, demora más tiempo en que refleje el nuevo escenario político. En consecuencia, el Senado sí, todavía, si se quiere, de hecho, lo que se acaba de aprobar en diputados, la media sanción de la ley bases, achicada, todavía no queda claro que pase Senado. Pues de hecho, el peronismo tiene una cantidad de votos que si quiere no pasa. Hay que ver si se logra romper ese bloque, y el caramelo para eso es el impuesto a las ganancias. Y para algunas provincias también la ley de inversiones. Para la ley de inversiones otorga reglas del mundo civilizado, no retenciones, no cepo, sistema judicial de
civilizado a inversiones grandes. Y nosotros nos quedamos con todo lo viejo, retenciones, ¿no? ¿Por qué? Porque los argentinos todavía no se animan a hacer el cambio. Entonces, como que inventamos, bueno, por lo menos a una parte de la economía. Lamentablemente, lo ideal sería para todos los argentinos que ninguno tenga cepo, ninguno tenga retenciones, ninguno tenga presiones impositivas ridículas, no existe las retenciones en el mundo, no existe el impuesto al cheque en el mundo, no existe el retener utilidades y dividendos en el mundo. Bueno, todas esas que decimos, no, bueno, si vienen a invertir todas esas reglas que usamos para los argentinos, bueno, pero para ustedes no, bueno, ojalá sea para todos. Entonces, a medida que aumente los votos para el cambio de modelo económico, se podrá cambiar. Si no, mientras tanto, en el mientras tanto no menor que, aún sin los votos, el grueso de la macroeconomía se puede hacer. Con motosierra y licuadora, se podría hacer de manera más civilizada, pero se puede hacer con, ¿no? Como lo estamos viendo, con motosierra y licuadora se está a lo mucho se está equilibrando las cuentas públicas, se está saneando el Banco Central, se están recuperando el saldo comercial. Y todo eso despeja la niebla, baja la inflación, y este es el rebote en B, que obviamente puedo decir, no, Ramiro, la verdad que esto es, lo que vos dibujaste, el último tramo es voluntarismo, es lo que vos opinás en la consultora, lo que opinan de cómo puede ser el nivel de actividad. Les digo que sí, pero el promedio de todo el mercado, todo el mundo hace un rebote en nivel de actividad, algunos por arriba del 4, otros por debajo del 4, pero el rebote lo tienen todos. Para algunos es B, para los otros es como la pipa de Nike, ¿no? Mucho más suave el rebote. Pero sí que están viendo que baja la inflación y rebota el nivel de actividad en un año electoral. Entonces, bueno, ¿dónde quedó después? Fíjense dónde estamos ahora. Incluso, este es el PBI y el PBI per cápita, ¿no? La economía está estancada desde el año 2011, no es casualidad, desde el primer cepo de Cristina, o sea, desde la segunda presidencia de Cristina. O sea, Argentina tiene estancado tres mandatos presidenciales. El segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández. Cero crecimiento. Pero sí creció la población. En 3 mandatos presidenciales la población creció más de 10 puntos porcentuales, en torno a 15 puntos porcentuales. Estamos hablando de 5 millones más de argentinos con el mismo nivel de producción y por lo tanto sí cayó 14 puntos el PBI. Incluso con el rebote del año que viene. Fíjense que yo ya estoy hablando con el rebote del año que viene, que como verán el rebote no es nada milagroso, nada más que este serrucho que vimos en los primeros años de Cristina, los de Macri, después el COVID, pero después, claro, ya más grueso, que las B se hacen más largas, pero el rebote también lo va a tener Milei y también llega el año que viene. Así que lo bueno es eso, lo bueno es que, bueno, ahí termina, este es un resumen de todas las proyecciones hacia adelante que le podemos pegar o no le podemos pegar, pero es lo que hoy en el mercado, con la información disponible, se animan a qué está mirando para adelante. Un rebote económico, 4,5% de crecimiento, una inflación que baja al 40%, un déficit que pasa de 15 puntos a 0, un saldo comercial que pasa de menos 7.000 a 14.000, ¿no? El año que viene, unas reservas que recuperan a 40.000 millones de dólares y fuertes compras del Banco Central con las reservas netas. Es decir, Argentina empieza a equilibrarse y empieza a recuperar el crecimiento, o por lo menos esas son las expectativas. Si se hacen en realidad o no, va a depender de los argentinos. Entonces, no hay nada mágico, no hay nada que, le digo, esto de Argentina, la propuesta es caminar por pasto pisado, no hay nada loco acá. Si equilibrar las cuentas públicas, por ejemplo, miren este ejemplo, para ser parte de la Unión Europea, para ser parte de la Unión Monetaria del Euro, son más o menos 27 países. Los 27 países, dijeron, bueno, vamos a compartir la moneda, necesitamos un estricto control de las cuentas públicas. Nadie puede superar, de los 27 países, nadie puede tener un déficit fiscal de 3 puntos del PBI. Alberto Fernández entregó un país con un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. Entonces, si nosotros como argentinos le tocamos el timbre a la Unión Europea, supongamos este ejemplo, y le decimos, ¿queremos compartir el euro con ustedes? Lo primero que nos van a preguntar es, y escúchame, ¿y ustedes qué déficit fiscal tienen? Porque el máximo tolerable es 3 puntos del PBI. No, nosotros estamos en 15. ¿Cómo que 15? Pero ni Ucrania en guerra tiene 15. ¿Cómo que 15? Pero el plan platita, vos me entendés. ¿Cómo que hermano, el populismo acá no va? Nosotros tenemos, para tener una economía sana necesitamos una moneda sana. Y para tener una moneda sana necesitamos cuentas públicas sanas.
Entonces, si Argentina hace para atrás, necesitamos cuentas públicas sanas para tener una moneda sana y una economía sana. Estamos en ese periodo, ojalá lo logremos. Muchísimas gracias.